Como les contaba, venimos a platicar con los maestros del CIS. Agradezco mucho la confianza que me han tenido, a la directora, a los maestros Víctor, Francisco y Camilo. Esta música que estamos presentando la escribí los últimos 3 años que he andado por esta región. Antes, desde que fui mucho más joven, quise venir a toda esta parte, ¿no?, de la región zapoteca. Por diferentes razones nunca podía venir. Seguí mis estudios, estudié otra cosa, y hasta ahora, hace 3 años, me permití venir a esta región. Entonces recorrí un camino, bueno, desde mi región empecé a recorrer los pueblos hasta Villalta, toda la parte de los Cajonos, hasta Solaga. Siempre busco aprender un poco. Me considero un músico tradicional. La propuesta que hacemos aquí es de música tradicional, porque creemos que la música siempre se inventa colectivamente. Es decir, no es la propuesta solo del músico o del compositor, sino de todo lo que lo rodea. En ese sentido, varias piezas que vamos a escuchar las he compuesto en ese contexto. Hay otra cosa importante que debería mencionar. Me hacía yo una pregunta: ¿por qué es que se ha vuelto jarabe? ¿Por qué es que el son es así? Entonces, yo siempre he admirado a Chuy Rasgado, por ejemplo, ¿no? Y me dediqué a investigar un poco su camino, hasta dónde llegó y qué es lo que nos trajo. Chuy Rasgado es el verdadero consolidador de las bandas en el estado de Oaxaca. Las bandas de alientos llegan por una cuestión que teníamos, que los gobernadores eran pues todos militares, ¿no? Y se fomentaba en las bandas de viento en las comunidades, pero con esta aplicación. Primero la cuestión de que el gobernador pues era militar, no, pues vamos a hacerlo para las marchas y para todas estas cosas. Y como siempre pasa, el pueblo se apropia de los ritmos y lo hace suyo y cambia y hace las propuestas. Chuy vino en ese tiempo y trajo su fandango. Ahorita vamos a tocar una pieza que se llama Mi Sicarú. Sicarú está escrito en lengua zapoteca, significa bonito o bonita. Entonces, mi sicarú es mi bonita o mi bonito, y tiene un complemento que se llama La vida es un sueño. La última parte de esta pieza que van a escuchar es eso, de la vida es un sueño, ¿no? Y hago este trabajo para recordar, porque el día de hoy me he dado cuenta que tanto en el SECAM o en el CIS o en las escoletas no se sigue o no se ve de dónde venimos, de dónde vienen nuestros ritmos. Espero que les guste. Es un son ismeño que tiene una parte de fandango, luego tiene una parte de petenera y al final acaba con un son. Ojalá les guste. Se llama Mi Sicarú.